Vamos a situarnos en la Biblia, en el libro de Isaías capítulo 10, por favor. Y estaremos leyendo un único versículo. Estaremos leyendo el versículo 27 del capítulo número 10 de Isaías. Quiero pedirle, como es un único versículo que leeremos, quiero pedirle que lo lea junto conmigo. Que se oiga fuerte a una voz, hermano, la lectura del versículo cuando usted lo tenga. Si estamos ahí, acompáñeme. La palabra del Señor dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada. ¿Cuántos están en la lectura, hermanos? Amén. Bueno, todos esos que dijeron amén, por lo menos quiero escucharlos. ¿Listo? Isaías 10, 27. Lea conmigo, dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Una vez más, por favor. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Precioso Espíritu de Dios, háblanos, Señor. Estamos ante tu presencia. Bendícenos. Danos hoy el pan, no solo de este día, Señor, la porción de esta semana. Bendícenos, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos establezca en tu reino, que tu palabra forme a tu pueblo, Señor, y nos constituya en verdaderos discípulos de Jesús. Te lo pedimos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estaré hablando por los próximos minutos acerca de la unción, acerca del tema: la unción pudre el yugo, como dice el final del versículo que acabamos de leer, Isaías capítulo 10, versículo 27. Una vez más lo leo, dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Quiero, hermano, hablarle por algunos minutos acerca de contexto, acerca del profeta Isaías, quien escribió esto, para así ir poniendo una plataforma acerca de lo que quiero puntualmente, de lo que quiero compartir con ustedes. Hermanos, como todos sabemos, Isaías es nombrado el hijo de Amós. Él se identifica como Isaías, hijo de Amós, y el nombre de Isaías significa el Señor es salvación. El ministerio del profeta Isaías duró, el ministerio activo, no la vida del profeta, su ministerio, duró aproximadamente 40 años. Aproximadamente desde el año 740 a.C. hasta el año 700. Recuerde que cuando vamos para atrás, la cuenta viene regresiva, no viene hacia adelante. Entonces, él comenzó, hermanos, a profetizar en el año 740 y su ministerio duró hasta el 700, aproximadamente 40 años. Isaías, hermano, aunque fue un profeta que profetizó a ambos reinos, recuerde usted que Isaías le toca vivir en el tiempo del reino dividido. Ya se había dividido el reino de Israel, ya estaba el reino del norte y estaba también el reino del sur o el reino de Judá. Isaías, aunque fue un profeta que profetizó a ambos reinos, su auge principal fue en el reino de Judá. De hecho, Isaías es llamado o es conocido también como el profeta de Jerusalén, porque su ministerio principal se desarrolló en Jerusalén y por consecuencia en el reino de Judá. Hermanos, Isaías profetizó durante el reinado de 5 reyes. Por supuesto, todos reyes de Judá me refiero. Profetizó durante el reinado de Usías, durante el reinado de Jotam, durante el reinado de Acaz, durante el reinado de Ezequías y finalmente durante el reinado de Manasés,
quien fue este último rey quien lo mató. Isaías fue aserrado vivo. Isaías fue un mártir del Señor y por orden del rey Manasés fue aserrado vivo, y esa fue la manera en cómo el profeta murió. El libro de Isaías, el libro que este hombre de Dios escribió, es el libro profético más citado en toda la Biblia. Lo citó Jesús en varias ocasiones, lo citó Juan el Bautista, lo citó el apóstol Pedro, lo citó el apóstol Pablo, lo citó el apóstol Juan. Es uno, entre otros, es uno de los libros más referidos o más situados en toda la palabra del Señor. El libro de Isaías es uno de los libros que tiene una mayor autoridad en cuanto a peso teológico, porque hay otros libros cuya veracidad, cuya autenticidad pudiera estar en tela de juicio, pero no ese es el caso de Isaías. Isaías es un libro seguro, comprobado, validado. Es un libro, hermano, que tiene un peso muy fuerte dentro de la Escritura y de la palabra del Señor. Ahora, para situarme en lo que quiero hablar, el punto es que en el capítulo 10, que es donde nosotros leímos una pequeña porción, un versículo, en el capítulo 10, hermano, Isaías está profetizando, y de hecho no solo en el 10, sino aún desde un par de capítulos anteriores. Isaías está profetizando a Israel el castigo que Dios va a enviar a su pueblo, hermano, porque su pueblo, porque esta nación, hermano, se ha apartado del Señor. Porque Israel, tanto el reino del norte como el reino de Judá, han dejado a Dios, han dado la espalda a sus mandamientos, y Dios utiliza a Isaías para anunciar a su pueblo el castigo que Dios va a traer. Dios les habla a través de Isaías acerca de cómo vendrán enemigos, la vara que Dios utilizará, el medio que Dios utilizará para corregir a su pueblo serán naciones enemigas. Y los capítulos anteriores son una narrativa de lo que Dios juzga en su pueblo, particularmente en Judá. Su deslealtad, cómo se han prostituido yendo en pos de dioses ajenos, cómo, hermano, han derramado sangre inocente. Y aquí voy a hacer una referencia particular al tiempo del rey Manasés. Los que llegamos los miércoles, dígale al que está a su lado, por eso ven los miércoles. Hágale así al que está a su lado y dígale, por eso ven los miércoles. Los que llegamos los miércoles, aleluya, los que llegamos los miércoles hemos estudiado aquí la historia de los reyes de Israel. Y hemos estudiado, hermanos, que Manasés fue un rey recordado, dejó un legado, pero para mal en Israel. Manasés es conocido como uno de los peores reyes de Judá. De hecho, fueron precisamente los pecados de Manasés los que hicieron que Dios no entregara misericordia al reino de Judá y que Dios decidiera desechar a Judá, así como había desechado a sus hermanos del reino del norte, a las 10 tribus de Israel. La intención de Dios era desechar al norte, a las 10 tribus, pero guardar, por amor a David, por amor a la promesa que Dios le había hecho, guardar el reino de Judá. Pero Judá, al igual que sus hermanos, se empecinaron en pecar, sus reyes se empecinaron en hacer lo malo, todos, especialmente Manasés. Usted recordará, hace algún tiempo yo le hablé acerca de un tema que titulé La sangre contamina la tierra. Yo no sé si usted lo recuerda, pero estudiamos acerca de Manasés. Entre todas las cosas que hizo Manasés, la Biblia dice
que Manasés asesinó muchísima gente. Manasés derramó sangre inocente por doquier. Y dice la Biblia que contaminó así la tierra, haciendo que la ira de Dios se encendiera. Y los capítulos anteriores, incluyendo el 10, Dios está recriminando a Israel su pecado. Y en este capítulo 10 Dios usa una palabra y dice nación pérfida. Dios le llama a Israel nación pérfida. La palabra pérfida significa infiel, significa desleal. Dios está recriminándole a Judá particularmente que ellos fueron una nación infiel, que fueron en pos de dioses ajenos, y por esa razón Él trae el castigo. Y por esa razón Dios les habla que estos enemigos que han de venir habrán de poner yugo. Diga conmigo, yugo. Porque ese es el versículo clave que leímos. Estos enemigos que habrían de venir, habrían de castigar a Israel y habrían de poner yugo sobre su cerviz, carga sobre sus hombros, pero al final de la ira, al final de que se consumara la ira de Dios, dice el versículo 27, acontecerá en aquel tiempo que su carga, la carga de tus enemigos, la carga de las naciones extranjeras que yo traeré contra ti, su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Aquí estamos hablando de un yugo malo. Hermano, hace algunas semanas tuvimos un ayuno. Ahora hágale hacia el que está al lado y dígale, por eso hay que venir a los ayunos. Hace algunas semanas tuvimos un ayuno aquí por la mañana, y en ese ayuno, hermano, estudiábamos acerca del yugo de Jehová, que Dios impone sobre nosotros un yugo, pero ese es un yugo bueno. De hecho, Jesucristo dijo, lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Y ligera mi carga. Dios impone un yugo sobre nosotros. En esa ocasión hablábamos que el yugo de Jehová implica lealtad, implica obediencia a sus mandamientos, implica el compromiso por buscar la santidad, porque Él es santo, etcétera, etcétera. Hay un yugo de Dios, pero su yugo es bueno. Su yugo es ligero, su yugo se puede soportar. De hecho, su yugo es benigno, es agradable. Pero en este caso, este es un yugo malo. En este caso, este es un yugo que ponen los enemigos. Este es un yugo de opresión que vendría como castigo a Israel por su deslealtad, por su infidelidad. Entonces, hermano, Dios le profetiza a este pueblo a través de Isaías y les dice que en aquel tiempo, cuando la ira de Dios se consuma, la carga será quitada de sus hombros y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hay, hermanos, hay 5 planos como mínimo, hay 5 diferentes interpretaciones o planos de interpretación que la profecía de Isaías tiene, hermano, validez todavía aún hoy en día. Y déjeme tomar unos minutos para esto. Número 1, lo que escribió Isaías en el capítulo 10 y en los capítulos anteriores, para la generación de Isaías, para esa generación puntual y específica, esta profecía hablaba de la cautividad. Esto que Isaías habló fue previo a la cautividad. Hermano, ustedes saben, los asirios fueron aquellos que llevaron cautivos a las tribus del norte, a Israel. Y Nabucodonosor, el imperio babilónico, fue quien se encargó de la destrucción y de la cautividad
del reino de Judá. Entonces, Isaías estaba profetizando que vendría la cautividad. Entonces, el primer plano, hermano, o la primera interpretación de las profecías de Isaías era la literal: vendría una cautividad. Ese pueblo sería arrancado de su tierra, sería conquistado por sus enemigos y serían llevados como esclavos y como prisioneros y irían a naciones extranjeras y extrañas a ser siervos, a ser esclavos. Ese era el yugo del que hablaba. Esa es la primera interpretación. La número 2, porque lo que le quiero mostrar, hermano, es que la palabra de Dios no perece. Eso es lo que le quiero hablar. La palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios tiene diferentes planos y lo que escribieron los hombres de Dios por el Espíritu, hermano, sigue teniendo validez aún hoy en día. La segunda interpretación, el segundo valor de estas profecías de Isaías es que se refiere a lo que se llama la diáspora. Lo primero fue la cautividad. Vaya contando conmigo. Número 1, la primera interpretación, la cautividad. Número 2, la diáspora. Hermano, los judíos encuentran en los escritos de Isaías relatos de lo que sucedería en lo que es llamado la diáspora. La diáspora sucedió, hermano, en el año 70 después de Jesucristo, cuando, como ya hemos hablado, vinieron los romanos al mando del emperador Tito y destruyeron Jerusalén, arrasaron completamente Jerusalén. El templo fue quemado, el templo fue destruido. Aquí fue donde se cumplió las palabras de Jesús que dijo: ven este templo, no quedará piedra sobre piedra que no se ha derribado. Eso lo cumplió Tito, eso lo cumplieron los romanos en el año 70 después de Cristo. Jerusalén fue destruida y los judíos fueron dispersados, por eso se le llama diáspora, año 70 después de Cristo. En el año 70 oficialmente Israel desapareció como nación. Año 70 después de Cristo. Oficialmente Israel desaparece como nación y los hebreos son dispersados por todas las naciones de la tierra. No vendrían o no regresarían a su tierra, no serían establecidos una vez más como nación, sino hasta el año 1948. Cuando Israel regresa a su tierra, hace poquito, hermano, 70 y tantos años, menos de 80 años, hermano, Israel regresa y es restaurado. Ese es el segundo plano. El tercer plano de interpretación, hermano, es que los escritos de Isaías se referían también al holocausto. Mire la profundidad de la palabra de Dios. Para ese tiempo, para los contemporáneos de Isaías, se refería, hermano, a la cautividad. Los hebreos encuentran valor en los escritos de Isaías, hermano, en la diáspora. El tercer plano, hermano, de interpretación es el holocausto. Cuando Adolfo Hitler y la Alemania nazi, lo que es conocido en el mundo entero como la mayor vergüenza de la humanidad. Cuando millones de judíos no solo fueron asesinados, porque el punto no era solo que los mataban, sino que los torturaban de maneras inhumanas, vergonzosas. Y ese pueblo sufrió, fue perseguido, fue castigado duramente, hermano. Y este es el tercer plano de interpretación de las escrituras de Isaías. Hermano, hay videos en donde se ve, hay escritos en donde dicen que los hebreos leían los escritos del profeta Isaías, hermano, en la persecución de los nazis, y lloraban, utilizaban esas escrituras para clamar a Dios por el gran sufrimiento que estaban viviendo. El cuarto plano de interpretación, hermano, es un plano futuro. Ese yugo, ese castigo al pueblo de Dios nos habla también acerca de el anticristo
y de la gran tribulación. Oiga, el anticristo y la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en este capítulo 10, no lo leímos todo, hermano, para ahorrar un poquito de tiempo, pero en este capítulo 10 es donde Isaías escribe unos versículos atrás y dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en ti he puesto mi ira. Isaías hace una referencia, hermano, a Asiria como el instrumento, como la vara de Dios para castigar a las naciones, pero principalmente a su pueblo Israel. Pero no termina allí. El punto es que en unos versículos previos, el Espíritu de Dios a través de Isaías habla de manera personal, habla de manera directa y se refiere al asirio. Lo cual todos los estudiosos de la Biblia, los teólogos y todos aquellos que leen seriamente la Biblia, entendemos y comprendemos que es una referencia directa al anticristo. Porque es una mención directa, personal del Señor, el asirio, que vendrá y dice: y aunque él no lo pensare, pero hará destrucción de muchas naciones, y su propósito será hollar, despedazar, destruir. Por eso entendemos que los escritos de Isaías, por el Espíritu, también estaba hablando de los tiempos del anticristo y de los tiempos de la gran tribulación. Mire cómo la palabra de Dios tiene diferentes planos de interpretación. Eso viene, hermano, ese yugo, ese castigo sobre toda la tierra vendrá. Y el quinto, el yugo espiritual. Para nosotros, hermano, el yugo, o hablando de los cristianos, para nosotros representa el yugo de Satanás, hablando de la iglesia particularmente. Para nosotros este yugo que se pone, porque recuerde que dijimos que no es un yugo bueno como el de Dios, este es un yugo malo. Para nosotros representa, hermano, las opresiones de Satanás. Representa para la iglesia las cautividades, las enfermedades que Satanás manda, los ataques, las opresiones, las ataduras que Satanás quiere poner. Hermano, no es un misterio. Todos sabemos que los hijos de Dios estamos en guerra contra Satanás y que Satanás busca destruirnos y que él trata de poner sobre nosotros cautividades, problemas, opresiones, luchas, guerras, etcétera, etcétera. Para nosotros los hijos de Dios, el yugo representa las opresiones de Satanás. Esos son por lo menos los 5 planos de interpretación que tienen estas profecías, hermano, de Isaías. Ahora, le hablo de todo esto porque mi intención es que nosotros, con la ayuda del Señor, aprendamos a romper estos yugos. Si nosotros somos la iglesia y estamos hablando que para nosotros representan estos ataques de Satanás, pues vamos a aprender con la ayuda del Señor, hermano, a romper estos yugos. ¿Cómo se pudre el yugo? Bueno, el versículo que leímos dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Lo repito, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Sígame con cuidado, no voy a ser tan extenso hoy, hermano, se lo prometo. Cuando los bueyes están trabajando, cuando los bueyes son puestos en pareja o si van solos, usted sabe, aquí hay personas que tienen mucho más conocimiento, se les coloca el yugo y el yugo a la vez va jalando la trilla o la arrastra, o yo no sé cómo le llaman algunos, que va arando la tierra. Bueno, los que saben dicen que al estar trabajando, los bueyes, al estar avanzando, al estar trabajando, el cuerpo de los bueyes produce un sudor aceitoso. Diga sudor aceitoso.
Los bueyes por el trabajo producen un sudor aceitoso, y el yugo, por ser de madera, el yugo absorbe el aceite. Entonces, con el paso del tiempo, los bueyes trabajan y trabajan, y ese yugo que está sobre la cerviz de los bueyes comienza a absorber el aceite. Y comienza a absorberlo y a absorberlo y a absorberlo. Y llega el momento en donde el aceite pudre el yugo. Llega el momento en donde ese yugo ya no puede ser más usado. En donde ese yugo ya no puede sujetar, ya no puede cautivar a los bueyes, porque de tanto aceite se ha corrompido, se ha podrido, y entonces hay que desecharlo. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros como iglesia, si hablamos que el yugo son las opresiones de Satanás, cómo nosotros como iglesia vamos a librarnos de los ataques de Satanás? Vamos a librarnos de las opresiones de Satanás. Bueno, a través de la unción. A través de la unción. Será la unción la que hará que el yugo se pudra. Hermano, y Dios lo que nos enseña aquí es que cuando Él nos liberta de los yugos de Satanás, Dios lo hace bien hecho. Porque dice que el yugo se pudrirá. No dice que se romperá. ¿Sabe por qué? Porque algo roto, hermano, puede ser arreglado. Algo roto puede ser puesto junto otra vez. Algo roto puede ser empatado. Pero algo podrido no puede ser arreglado. Algo podrido no tiene forma de poder restaurarse. Cuando Dios intervenga en tu vida, porque eso quiero hablarte de los yugos que Satanás ha puesto. Cuando Dios intervenga en tu vida y te dé la unción, esa unción va a podrir el yugo. Y cuando Dios pudra el yugo que está sobre tus hombros, nunca más podrá ser puesto sobre tus hombros. Lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Lo que Dios hace, lo hace permanente. Lo que Dios hace, lo hace para siempre, hermano. Amén. Amén. Cuando el yugo se pudra a causa de la unción, tal vez Satanás pueda atacarte por alguna otra área, pero nunca más por esa área. ¿Por qué? Porque tus enemigos habrán sido destruidos para siempre. El Salmo 18, versículo 37 dice: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví sino hasta acabarlos. Los golpeé y no pudieron levantarse más. Cayeron debajo de mis pies. Cuando Dios decide intervenir, hace rato, hermano, cantábamos y decíamos: Dios eterno, los vientos callan ante ti. Hermano, el diablo, los demonios, los problemas, las tormentas, las vicisitudes, hermano, todas las cosas que vienen contra nosotros solo responden, solo temen, solo se sujetan ante Dios. Cuando Dios decide intervenir, hermano, es que usted sabe perfectamente de qué hablo, yo sé perfectamente de qué hablamos. Hermano, podemos luchar con algo mucho tiempo. Podemos luchar con ese problema, hermano, en la salud, ese problema con nuestro hijo que no quiere nada, ese problema en el matrimonio. Podemos luchar con esa debilidad con la cual tú luchas, con la cual una persona tal vez tiene debilidad por la pornografía, tiene ese hábito fuerte de mentir, y esas opresiones están allí y tratamos de salir una y otra vez, pero no podemos porque el yugo está sobre nosotros. Cuando Dios llega a la barca, los vientos callan, las tempestades cesan, el yugo se pudre, y cuando se pudre por la unción de Dios, por la unción del Señor, nunca más regresará. Hermano,
Hay cosas de las cuales el Señor nos ha libertado por su gracia y por su misericordia que nunca más se han asomado en nuestras vidas. No digo que estemos exentos de luchas, digo que ciertas batallas el Señor ya nos libró de ellas. Y lo hizo permanentemente y lo hizo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, diga conmigo, por favor, al trabajar se produce el aceite. Otra vez, al trabajar se produce el aceite. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuándo serás ungido? Pregúntale, ¿cuándo serás ungido? ¿Cuándo vendrá la unción de Dios sobre ti? Bueno, la respuesta es al trabajar. ¿Sabe cuándo sale el aceite del cuerpo de los bueyes, hermano? Al trabajar, al andar arando, al andar caminando, al andar en la tierra, hermano, al andar abriendo trillos para poder sembrar. ¿Cuándo vendrá la unción de Dios sobre ti? Solo la unción tiene la capacidad de romper el yugo. Eso que te abofetea. Yo no sé, hermano, si tú ya estás cansado de esas cosas con las cuales no te ha pasado, hermano. A mí sí. Yo no soy un ángel de Dios. ¿No te ha pasado que tienes momentos preciosos en la presencia del Señor? Te gozas, tu corazón se regocija y estás bien un día, dos, pero cuando llegas a la casa, otra vez se asoma ese demonio. Otra vez se asoma esa sombra que te recuerda, que te dice, estoy aquí, no has sido libre, estoy presente en tu vida. Hermano, ¿cuándo Dios te va a librar definitivamente? Porque cuando el yugo se pudre, ya no podrá ser restaurado. ¿Cuándo Dios te va a librar definitivamente de esas opresiones, de esos yugos? Cuando seas ungido. ¿Cuándo Dios te va a ungir? Cuando trabajes. Cuando trabajes. Porque el aceite viene al trabajar en el reino. Porque esa es la cuestión, hermano. Hay gente que es muy trabajadora, pero muy trabajadora en lo material, en lo secular. Pero en el reino no trabajan, pero en el reino no colaboran. Pero en el reino, en la obra de Dios, hermano, Dios no se beneficia de sus talentos, de sus capacidades. Oh sí, son muy ocupados, pero en sus cosas. Aló. Pero no habla de eso, hermano. Habla de trabajar en el reino. Cuando tú trabajes, la unción vendrá. Cuando tú trabajes, el aceite vendrá. Hermano, déjame hablarte por algunos minutos acerca de qué es la unción. Para empezar, en la palabra de Dios hay diferentes unciones. Hermano, los reyes se ungían. Dios ungió a Saúl, Dios ungió a David, Dios ungió a Samuel. Hay unción, hermano, de reinado. Hay unción para sacerdocio. Hay 7 unciones distintas, pero ese no es el tema. Hay unción para sacerdocio. Pero cuando la unción viene sobre ti, hermano, viene la capacidad de Dios para realizar la asignación a la que Él te ha llamado. La unción, hermano, otra clase de unción, hermano, es la unción que te perfuma. Hay una de las unciones, es la unción de Esther, que te prepara para ser agradable al rey. Esther fue ungida, fue preparada en mirras, en aromas, en ungüentos, de modo que cuando ella se presentara al rey le fuera agradable. Una de las unciones que el Espíritu Santo deposita sobre nosotros es para que lleguemos delante de Dios, hermano, y no apestes, y no huelas mal. Tu pecado, mi pecado, nuestra maldad no sea olor de podredumbre delante de Dios, hermano.
¿Tú nunca te has preguntado cómo un Dios extremadamente santo puede tener comunión con nosotros? Porque nosotros no estamos ni cerca de ser santos, hermano. Por las cosas que Dios hace sobre nosotros, por las cosas que su Espíritu hace sobre nosotros. Entonces, la unción de Dios va a venir cuando ya estés trabajando. La unción de Dios va a venir sobre tu vida cuando ya estés arando. Hay gente que dice, si Dios me da la unción para cantar, yo canto. Si Dios me da la unción para predicar, yo predicaré. Si Dios me da la capacidad para ser administrador, maestro de la dominical, cualquier cosa, yo evangelizaré, yo profetizaré. ¿Sabes, hermano, cómo funcionan las cosas de Dios? En el andar Dios te capacita. En el andar Dios te da las armas. En el trabajar Dios deposita la unción, hermano. La unción va a venir sobre tu vida cuando trabajes. No en tus negocios, cuando trabajes en el reino. Hermano, la unción va a venir sobre ti y sobre mí cuando estemos trabajando. Mira, hermano, yo siempre bromeo y yo siempre digo que yo no soy nada más que ministro, es lo único que soy. No soy ninguna otra cosa. Y digo que siempre bromeo porque hace años yo decía en son de broma, mi esposa quería un carpintero, pintor, chirroquero, electricista, quería todo en uno, un handyman completo, ¿verdad? Pero ya sanamos, ella sanó, yo sané. Yo no soy nada de eso, hermano. Lo único que soy es ministro. Lo único que soy. No soy ninguna otra cosa, hermano. Pero ¿sabe qué? Yo comprobé esta verdad desde hace mucho tiempo. ¿Sabe, hermano, cómo ha venido la gracia de Dios sobre la vida de su servidor en diferentes campos? Al trabajar, al andar. Cuando yo era un adolescente, hermano, a la iglesia en la que yo llegaba, mire, por mi propia iniciativa, siendo un adolescente, por mi propia iniciativa, lo que yo quería aprender era guitarra. Eso era lo que yo quería, me gustaba. Y aprendí. Me sacrifiqué y es otra historia, hermano. Luché mucho, aprendí guitarra. Eso es lo que yo busqué. Pero lo he contado antes. Pero un día, hermano, en mi iglesia, habían otros guitarristas, 2, 3 guitarristas. Un día no llegó el bajista. Un día no llegó. Y yo dije, pues yo agarro el bajo. Algo vamos a hacer. Pero esto no se va a quedar así. Esto es la obra de Dios. Y así empezamos. Otro día, hermano, no llegó el pianista. El pianista se fue, a ver qué pasó. Y ahí estaba eso. Y algo vamos a hacer. Y entramos al trabajar. Al trabajar. Había un hermano que lo recuerdo perfectamente, que era el encargado del audio en toda la iglesia. Y no llegó. Yo recuerdo que antes del culto yo me paraba al lado de él y veía cómo le movía y cómo cambiaba y yo solo como el chinito miraba y miraba. Y terminaba el culto y iba a mirar otra vez. Un día no había quien controlara audio. Y dije, yo voy. Y yo me paré. Y yo fui. ¿Y sabe qué entendí? When you step on it, cuando tú te paras enfrente, Dios comienza a darte la gracia. Dios comienza a darte la capacitación. Dios comienza, hermano, a multiplicar tus habilidades. Dios comienza... Mira, hermano, no lo digo por mal, hermano. Yo nunca tuve una computadora propia sino hasta los 23 años que yo llegué a este país. No digo que nunca toqué una computadora, porque en la escuela a veces habían talleres y eso, pero mía o que hubiera en la casa, hermano, yo nunca toqué una computadora. Mi hermano el mayor recibió cursos de computación porque él era el preferido. No es cierto. No es cierto.
Yo no tuve, dejémoslo ahí. Yo no tuve computadora. Nunca. Nunca. Llegué aquí, hermano, a los 23 años, hermano. Y a la iglesia donde yo me comencé a congregar, hermano, la iglesia del Calvario, no tenían nadie que se metiera en eso. Nadie. Y yo tenía una cualidad que yo he visto por experiencia propia, que Dios se agrada de ella. Y es la cualidad del celo por su obra. Y yo comencé a decir, yo algo tengo que hacer. Y me conseguí una computadora en ese entonces, hermano, Windows XP. Allá, hermano, de la era de los dinosaurios. Y allí comencé a hacer mis cosas y comencé a hacer cosas de diseño, cosas de esto, del otro. Me metí con audio, grabaciones, comencé a hacer spots para la radio, comerciales, intros, salidas. Y comencé hermano, comenzó a multiplicarse mi conocimiento, mis capacidades, porque al trabajar viene la unción. Porque al trabajar viene el aceite sobre tu vida. Entonces, hermano, ¿quieres ser libre de los yugos? ¿Quieres ser libre de las cargas que Satanás coloca sobre tus hombros? Comienza a trabajar para el reino de Dios. Comienza a ser productivo para el reino del Señor. Eso es lo que Dios busca para todos y cada uno de nosotros. Hermano, cuando Dios te da la unción, cuando Dios te da su gracia sobre tu vida, una de las propiedades del aceite es que no se puede guardar. Yo sé que algunos hermanos conocen perfectamente esto. El aceite fresco, el aceite nuevo, hermano, si no se usa, se pone rancio. Si no se usa, hermano, agarra mal olor, agarra podredumbre. La unción que Dios te da es para darla a otros. Las capacidades, los dones que Dios te da es para que otros se beneficien de ello, hermano. Si Dios te ha dado la capacidad, hermano, de ser administrador, de ser predicador, has sido dotado con entendimiento, con interpretación, ¿de qué sirve pues solo para ti? ¿De qué sirve? Si eres buen maestro, si eres buen músico, ¿de qué sirve que seas el mejor pianista del mundo si nunca estás disponible? Yo en años anteriores le he cortado la cabeza a músicos, son los mejores del mundo, nunca están. ¿Para qué los quiero? ¿Para qué los quiero? Dios valora la disponibilidad. Oiga lo que voy a decir, hermano. Oiga lo que voy a decir. Dios no escoge a los talentosos. Dios no escoge a los capaces. Dios capacita a los disponibles. Se lo voy a repetir. Dios capacita a los disponibles. Si tú tienes disponibilidad, hermano, es que hay excelentes personas en algunas cosas, pero nunca tienen tiempo. ¿De qué sirve que seas el mejor constructor del mundo si nunca tienes tiempo? ¿De qué sirve? El mejor pintor del mundo, pero nunca tienes tiempo, no sirve de nada. No sirve. No sirve. Porque si el reino no se beneficia de tus talentos, entonces, hermano, tu unción se vuelve rancia. Tu unción agarra mal olor. Mire, le voy a decir algo. Entre todas las cosas que he tratado de hacer para cuidar un poquito mi salud, hermano, y para mejorar mi salud, por allí vi un video de que es muy bueno tomar un poquitito de aceite de oliva. Entonces me compré un aceite de oliva extra virgen comercial, ¿verdad? Y comencé a tomar unas cucharaditas muy pequeñas, hermano, y un sabor, una cosa horrible, y ahí lo dejé.
Pasaron días, pasaron semanas, luego me acordaba, cuando me dolía algo, me acordaba, hermano, iba al aceite, agarraba mi cucharadita. Hermano, qué olor más feo. Qué olor más feo. Y dije, yo no toco esto. Luego regresé otra vez, hermano, y después de un tiempo, y más feo el olor. Porque cuando tú no usas, hermano, lo que Dios te da, se pone rancio. La unción que Dios te ha dado, las capacidades que Dios te ha dado, son para ponerlas a sus pies. Son para ponerlas, hermano, bajo su servicio. Y eso va a producir que la unción venga sobre ti. Va a producir automáticamente que los yugos que el diablo ha puesto sobre tus hombros se caigan, se pudran. Ahora, finalizo con esto. Quiero hablarle por algunos minutos o algunos segundos acerca del búfalo. El Salmo 92, versículo 10, todos lo conocemos, dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido, ¿con qué? Con aceite fresco. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Oiga bien, una vez más, los que saben, los conocedores, dicen que el búfalo, usted sabe que hay diferentes clases o especies de búfalos, ¿no? Pero dicen que el búfalo, en la mayoría de sus especies, tiene una joroba aquí arriba. Ustedes han visto un búfalo, o por lo menos han visto una foto, algún video de un búfalo. Los conocedores dicen que esa joroba del búfalo no es otra cosa que grasa. Grasa que está acumulada y que se forma como una joroba aquí en la parte de arriba del búfalo. Dicen que cuando el búfalo se ve amenazado, oiga, dicen que cuando depredadores vienen, cuando vienen las leonas, los leones, cuando los depredadores vienen a tratar de comerse al búfalo, una manera de protegerse del búfalo es que comienza a sacudir su joroba. Comienza a moverse y a moverse, y eso produce que la grasa que está acumulada aquí se vuelva líquida, se vuelva aceite, y ese aceite comienza a correr por todo su cuerpo, se distribuye por todo su cuerpo, y ese aceite produce, dicen los conocedores, dos cosas. Número uno, el búfalo lo absorbe a manera de proteína. Usted sabe, hermano, que una de las cosas que te da fuerza, energía, no es solo el carbohidrato, el azúcar. De hecho, dicen que la mejor fuente de energía es la proteína. ¿Han oído eso, no? Entonces dicen que el búfalo absorbe este aceite, ya está líquido, lo absorbe en manera de proteína, y su fuerza, oiga, su fuerza se multiplica de manera que él tiene la capacidad de cargar 2 veces su propio peso. Ponen 2 búfalos arriba de él y él los carga. Por eso el verso dice: pero tú aumentarás, ¿qué? ¿Qué hace Dios, hermano, con el aceite? Dios aumenta la fuerza del búfalo. Hermano, cuando Dios te unja, tu fuerza va a ser aumentada. Cuando venga la unción sobre ti, tu efectividad en el ministerio va a ser aumentada. Cuando venga la unción sobre ti, la bendición que tú des cuando prediques va a ser mayor. La bendición que tú des cuando cantes va a ser mayor. La bendición que tú des cuando administres, cuando realices la función que Dios te ha mandado, va a ser mayor. Necesitas la unción. Necesitas la unción. Necesitas la unción de Dios. Lo primero que hace el búfalo es que se fortalece. Su cuerpo absorbe ese aceite y lo convierte en fuerza, energía inmediata. Eso es lo número 1. Lo número 2, los conocedores dicen que todo su cuerpo, o por lo menos gran parte de su cuerpo, se pone precisamente aceitoso. Se pone resbaladizo. Y entonces, hermano, cuando los depredadores se lanzan contra el búfalo
y quieren clavar sus garras en el cuerpo del búfalo, pues les es más difícil. No digo que sea imposible, pero les es más difícil por causa de que el cuerpo o la piel del búfalo está completamente resbalosa a causa del aceite. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que la unción es tu protección y la unción es tu fortaleza. Lo repito, la unción es tu protección porque te va a librar de tus enemigos, y la unción es tu fortaleza. Lo que tú no puedes hacer en tus fuerzas, lo que tú no puedes hacer por tus propios méritos, hermano, en la unción de Dios lo vas a lograr aumentado. En la unción de Dios lo vas a lograr multiplicado, porque esos son los efectos de la unción de Dios sobre una persona. Por eso, hermano, necesitamos la unción de Dios. La unción de Dios pudrirá el yugo, pero a su vez, como un efecto dominó, la unción no vendrá si no trabajas. La unción no vendrá si no laboras para Dios. La unción no vendrá si no sujetas, si no pones a sus pies tus dones, tus talentos, tus capacidades. En el andar Dios te ungirá. En el andar Dios te dará la capacidad. En el andar Dios te dará todas las herramientas y las armas para cumplir tu llamado. Y eso producirá que los yugos se pudran. Hermano, finalizo con esto. Si yo hubiera decidido tomar el ministerio o continuar en el ministerio por la perfección de mi vida, por la comodidad de mi vida, porque tan libre era mi vida, yo hubiera abandonado el ministerio desde hace muchos años. Pero yo decidí que esas luchas que yo tenía, yo decidí que esos yugos de opresión, porque aún siendo cristiano, aún siendo ministro, tenía luchas, tenía batallas, tenía problemas de diferentes índoles. Y yo decidí, o camino con esto sobre mis hombros, confiando que en el tiempo de Dios Él hará la obra, o tiro todo, o dejo todo a un lado, porque esto no vale la pena, y me dedico a vivir mi propia vida. Opté por lo primero. Opté por seguir adelante a pesar de mis luchas. Opté por seguir adelante a pesar de mis debilidades, a pesar de las guerras, a pesar de los yugos. A veces teníamos momentos preciosos en la iglesia y, como le dije hace algunos minutos, llegábamos a la casa y ahí estaba el opresor esperando, el demonio riéndose, burlándose de nosotros. Pero llegó un momento, mi vida no es perfecta, hermano, pero sí le digo que en algunas luchas particulares llegó un momento en donde, como está escrito aquí, la unción pudrió el yugo. Y cuando ese yugo se pudrió, puedo testificar para la gloria del Señor que nunca más ha regresado. Porque cuando Dios lo hace, hace las cosas bien hechas. Y lo hace para siempre. Y lo hace permanente. Póngase de pie, por favor. Necesitas la unción. Necesitas la unción de Dios. Necesitas el aceite fresco del Espíritu Santo sobre tu vida. Él aumentará tus fuerzas como las del búfalo, para que seas ungido con aceite fresco.
Padre, en el nombre de Jesús, que se cumpla, Señor, en nosotros la palabra de Isaías 10:27. Que el yugo se pudra a causa de la unción. Mi Señor, yo te pido una vez más que a cada uno de nosotros, a tu pueblo y a mí que estamos delante de tu presencia, que tú renueves en nuestro corazón, Señor, el deseo y la pasión por servirte. Padre, yo te pido que tú levantes en el corazón de mis hermanos un espíritu que sienta celo por tu casa. Señor, así como Jesús, cuando vio tu casa corrompida, cuando vio tu casa abandonada, sintió celo por tu casa. Así yo te pido, Señor, que tú levantes hombres y mujeres que sientan celo por las áreas abandonadas de esta iglesia, que sientan celo por las áreas en donde no hay servicio, en donde no se atiende. Padre, yo te pido que tú levantes en el corazón de esta iglesia obreros. Envía obreros a tu mies, Señor, una generación que sienta pasión por tu casa. Levanta una generación que sienta celo por tu casa. Una generación, Señor, que pueda contristarse cuando vea que no hay abundancia en la casa de Dios, cuando vea que no hay obreros, que no hay sacerdotes en la casa de Dios, Señor. Y que al andar, y que al trabajar, la unción de Dios venga sobre tus hijos, la unción de Dios venga sobre tu pueblo, el aceite fresco, Señor, que aquellos que anhelan el bautismo del Espíritu Santo caiga sobre ellos, que aquellos que anhelan, Señor, la capacidad para ejercer el ministerio que tú les has dado, Señor, venga sobre ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos un minuto. Sigue adelante, sigue adelante. No te detengas, porque en su tiempo y en su momento el Señor pudrirá el yugo y será quitado de tus hombros y será quitado de tu cerviz. Sigue adelante, porque el Dios que te ha llamado conoce tu situación, conoce tu condición. El Dios que te ha llamado sabe tu vida. El Dios que te ha llamado conoce tus luchas. El Dios que te ha llamado conoce todo lo que vives y todo lo que atraviesas, pero Él valora que quieras seguir adelante a pesar de todo. Sigue adelante a pesar de todo. Sigue adelante a pesar de todo. Que cuando Él llegue a la barca, los vientos cesarán. Dele un aplauso fuerte al Señor.